y caída del dólar. Análisis, y ya va tocando hacer balance con José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Feliz Navidad. ¿Cómo va todo? Igualmente, feliz Navidad y espero que todo esté muy bien por las fiestas. Que vamos ya rematando el año y con buen tono, con tranquilidad estos días. Bueno, sí, tranquilidad, depende del activo que, que vigiles, ¿no? Porque estamos teniendo, pues por ejemplo, mucha volatilidad en metales y, por ejemplo, high beta, vemos como el sector aeroespacial, también la computación cuántica está cayendo con fuerza. Pero bueno, en general, buen tono de las bolsas, como comentas, cerraremos en positivo, por encima de la media histórica además. Entonces podemos balancear el año como pues un ejercicio positivo y más o menos tranquilo. Vamos a ver 2026 porque se presenta con riesgos, con retos. Ya hemos hablado mucho de la liquidez, de esta actuación de emergencia de la Reserva Federal. Tenemos también esos temores sobre la burbuja de la inteligencia artificial y, por supuesto, la geopolítica. Así que, bueno, como siempre, se presenta con desafíos, pero de momento seguimos manteniendo el optimismo, ¿no? En cuanto a que continúe la tendencia en bolsa, en activos de riesgo en general, también en criptomonedas, y ahora capítulo especial los metales, que si queréis comentamos, pero bueno, pues movidito el día. Enseguida echamos un vistazo a ese oro, a ese cobre, a esa plata. La onza del metal blanco ya cuesta más que un barril de petróleo, leíamos esta mañana en Wall Street Journal. Ejercicio que en los mercados de 2025 pasará a la historia de las bolsas por muchos motivos. De todos, ¿con cuál te quedas? ¿Difícil elección? Sí, difícil elección. Ya sé que yo soy, o me centro en mi carrera en el tema de la fontanería monetaria, de la liquidez, y creo que ha sido lo más interesante. Yo siempre defiendo que los mercados han cambiado mucho, siempre están cambiando, ¿no? Pero desde el año 2008, sobre todo, tenemos un escenario nuevo donde quizá métricas como la PER o, bueno, las tradicionales para valorar empresas no pesan tanto y tenemos que mirar mucho la liquidez, que es la que acaba moviendo los mercados, ¿no? Hablamos sobre todo de acciones, pero también de otro tipo de activos y bueno, esta ha sido favorable. Hemos tenido una liquidez expansiva, también un entorno de risk on, que se llama, de apellido por el riesgo, y esto es lo que ha, al final, generado ese viento a favor, que hayamos visto pagando nuevos máximos en bolsa, también que hayamos visto en cierta parte del año subidas de criptomonedas, las que al final van a acabar o cerrar en negativo, pero en general hemos tenido una dinámica favorable. Y la gran pregunta que nos hacemos los inversores, y que creo que todo trader debe hacerse, es si va a continuar esta dinámica de liquidez, ¿no? Si va a seguir entrando la misma al mercado. Y de momento la respuesta parece ser positiva. Es verdad que hay ciertos riesgos, como hemos comentado, pero a priori vemos como la Reserva Federal ha dado un golpe de timón, ya no hace política restrictiva, está haciendo operaciones a balance, comprando letras del Tesoro a través de impresión de reservas, y también está bajando tipos de interés. Esto a priori es muy favorable. Banco Central Chino, que también está bombeando mucha liquidez al sistema, es verdad que está, sobre todo se canaliza a las bolsas, a los mercados domésticos, no tanto a Estados Unidos, y también tenemos el resto de bancos centrales occidentales pues con políticas similares, ¿no? Sobre todo Banco de Canadá, Banco de Inglaterra y, por supuesto, el Banco Central Europeo, ¿no? Por lo tanto, a priori, junto con la banca de la sombra y el apalancamiento, tenemos pues un entorno muy positivo para el año 2026, y a pesar de que haya mucha narrativa, o verborrea, diría yo, de que puede haber una gran corrección. Hemos visto muchos analistas como Michael Barry o pues, otros grandes superinvestor hablar de incluso comparativas con el año 2000. Desde mi punto de vista seguimos teniendo pues un terreno más o menos, vamos, no llano, pero bueno, pero más o menos cómodo para seguir con la tendencia alcista, que no olvidemos que es lo normal en las bolsas, y el hecho de que estamos en máximos históricos no debe dar vértigo, porque, como digo, es el terreno natural de los índices, ¿no? Así que yo sigo siendo positivo, un poco a contracorriente, quizá con posición contraria, pero sigo viendo un entorno, como digo, más o menos cómodo y favorable para los mercados. Terreno y entorno, ¿no? Aún fértil. Con minas, sobre todo en metales, VS en su informe hoy ve los $5.000 en el oro. Vaya con la caída de plata del viernes, hoy un 6-7%. Cuidadito con perseguir aquí los precios, hay que tener. Sí, cuidado con el FOMO, porque, bueno, ya había, y lo noto mucho, ¿no? En redes sociales, en Twitter, cuando un mercado sube mucho, pues acapara los focos, las miradas, y justo está el momento muy extendido. Hablábamos de un short squeeze o silver squeeze, le llamaba yo, en plata, como rompió los 50, y ha tenido el recorrido muy explosivo, muy rápido, pero cuidado porque estos niveles ya indican una sobrecompra muy fuerte a nivel técnico, se aleja mucho también de las medias. Ya decían grandes analistas que cuando esto sucede es normal que veamos una reversión rápida, y no olvidemos que el CME también ha actuado con esta revisión de los márgenes. Esto en el pasado ya se ha hecho,
por ejemplo, en el pico de la plata del año 2011, y ha solido dejar correcciones en torno al 20, incluso 25%. Por lo tanto, si sumamos la sobrecompra, más la actuación del regulador, bueno, más un poquito todos los aspectos técnicos que tenemos muy sobrecomprados y muy extendidos, yo creo que vamos a ver ajustes bastante más fuertes de los que estamos viendo en el día de hoy. Las próximas horas, 36-48 horas, van a ser muy peligrosas, incluso las próximas semanas, ¿no? Entonces, cuidado con comprar el famoso gap, ¿no? El buy de dip, comprar el retroceso, porque puede ser solo el inicio de una corrección mayor. No digo que a largo plazo este bull run, sobre todo en oro, ahora hablaremos si queréis de plata o paladio, pero en oro no creo que haya terminado ni mucho menos. Estamos en un entorno favorable, sobre todo de persecución de activo tangible, ¿no? Por esta espiral de deuda que tenemos, represión financiera, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Esta desconfianza en general sobre los pasivos del Estado. Al final, la divisa y los bonos no dejan de ser pasivos de los estados y se duda mucho de su solvencia en términos reales, ¿no? Que recurran a la inflación para al final hacer sostenible pues esta montaña de deuda. Y eso conduce evidentemente a activos tangibles y sobre todo el oro, que es el refugio por excelencia. Entonces, después de este ajuste, creo que será una oportunidad para volver a comprar, pero me dejan más dudas la plata y el paladio, que están hoy cayendo, sobre todo están ganando las caídas, porque son metales no sobre todo monetarios, sino más industriales y, como digo, son muy cíclicos. Hemos visto ya una subida muy fuerte, también había mucho cierre de cortos, que es lo que ha empujado este tremendo bull run que hemos visto. De hecho, la plata ha dejado creo, una rentabilidad a la memoria, ¿no? Del 140 o más, 170% en este año, es una salvajada. Y bueno, pues desde mi punto de vista es un movimiento, como digo, con muy poquito recorrido ya y que debe ajustar más en tiempo y en precio de lo que ha hecho. Por lo tanto, quitaría un poco el foco y ya de cara a finales del próximo año incluso, con un mercado bastante más consolidado, podría volver a poner el foco. De momento creo que tiene mucho más riesgo que beneficio, así que cuidado, mucho cuidado y no caer en FOMO, como comentas, porque suele ser un error tremendo, sobre todo de los novatos, ¿verdad? Hemos tenido este año correlación, ¿no? Esa positiva entre oro y bolsa, acciones. Pero claro, no deja de ser curioso, ¿no? Que los mismos que hablan de burbuja en la inteligencia artificial sigan recomendando casi de forma entusiasta el oro. En cierto modo, ¿no? El inevitable crecimiento de la oferta monetaria es lo que está detrás, esa liquidez en gran medida de la subida de oro y de la subida de las bolsas, incluidas ahí tecnológicas. Por ello puede que no se vea muy bien, ¿no? Con claridad la razón de recomendar fuertemente el oro y a la vez hablar, ¿no? De burbuja en las bolsas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que has dado en el clavo, ¿no? Los activos han estado empujados sobre todo por esa liquidez, aparte de oferta monetaria, incluiría la base monetaria también, pero en cualquier caso por la liquidez, que al final es lo que empuja el precio de los activos, lo estábamos comentando al inicio de la entrevista. Entonces, si se habla de burbuja, hablaríamos de burbuja de liquidez, entonces habría que incluir un poquito todos los activos y por eso creo que lo más importante es seguir esa fontaine monetaria y si va a seguir llegando liquidez y por tanto empujando a los activos, en vez de activos, en esta inflación monetaria que se llama, ¿no? Y eso pues podría empujar a oro, también, por supuesto, al sector de inteligencia artificial, a bolsas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, si pincha la liquidez, podemos tener una corrección no solo en la inteligencia artificial, que quizá al ser más high beta o más growth tenga unas correcciones más fuertes, pero también caería el oro, es decir, iría a correlación. Ahora mismo, como comentas, los activos van muy ligados a lo que haga la liquidez y el apetito o el sentimiento de mercado. Y luego es curioso porque hablas de correlación y hemos tenido también correlación entre bonos y bolsas, que eso sí que es muy extraño. Y hay una regla no escrita, yo la voy a comentar, quizá le interese al espectador, porque cuando tenemos la inflación por encima del 3%, es cuando tienden a correlacionar bolsa y bonos, entonces ya pierde la gracia de las coberturas, ¿no? Muchos fondos mixtos, estos 60-40, pues a priori mezclan ambos activos para, bueno, al final reducir un poco el riesgo, ¿no? Hacer coberturas, diversificar, pero claro, si van correlacionados no tiene sentido, ¿no? Y es cuando baja, se reduce el IPC por abajo del 3%, cuando empiezan de nuevo a descorrelacionar. Y estamos justo en esa franja, estamos en el 3%, así que es normal que veamos días correlacionados, días descorrelacionados, pero si por suerte, por fortuna, el IPC vuelve a su senda del 2, 1,5%, ahí sí volvemos a ver descorrelación, es decir, cuando sube la bolsa caen los bonos y viceversa. Por lo tanto, si alguien espera que el año 2026, y es una tesis muy válida, pueda llegar correcciones en los mercados, no la comparto, pero insisto, no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Entonces, ya si tenemos un IPC por debajo del
del 3%, es normal que ahí sí los bonos puedan ser un muy interesante activo para no solo cubrirse, sino para buscar una rentabilidad importante. Así que hay que entender siempre las correlaciones y, como digo yo, depende mucho de la inflación. Por encima del 3% es cuando correlacionan casi todos los activos. Por abajo del 3% esperamos, desde mi punto de vista, que el oro y sobre todo bonos sí sirvan como cobertura frente a posibles caídas de la bolsa ante esa posible descorrelación que pueda llegar. Hemos anotado todo. José Basagoiti, CEO, economista y fundador de Trading Pro. Que vaya muy bien la despedida de 2025 y lo mejor para 2026. Un abrazo fuerte, José. Os deseo lo mismo, un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta luego, chao.